El punto de acuerdo que someto a su consideración es un reclamo de justicia para los trabajadores petroleros y electricistas en el marco de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética. Las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética están por producir un sismo en el mundo tutelar de los derechos de los trabajadores petroleros y electricistas, lo que exige del legislador la elaboración de una normativa especial en favor de estos, que les permita salir lo mejor librados de esta difícil coyuntura. Algunos, de buena o mala fe, han dicho que no procede tal tutela especial. En contra de esta opinión, basta ver la ley reglamentaria de la fracción 13ª bis del apartado B del artículo 123 constitucional, que establece una normativa específica para los trabajadores de la banca, para no hablar de las normas especiales para diversos grupos de trabajadores contenidas en el título 6º de la Ley Federal del Trabajo, por citar algunos casos. Bueno, incluso en las leyes reglamentarias de la reforma energética presentadas por el Ejecutivo Federal, desafortunadamente no es para tutelar los derechos de los trabajadores y jubilados, sino se erige como una contrarreforma que transformará a los trabajadores y sus derechos de una materia propia de los derechos humanos en mero factor económico presupuestal, al que evidentemente se subordinan los derechos y bienestar de los que viven de su trabajo y sus familias. Contrarreforma incluida sorpresivamente en un nuevo título 5 bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Título 5 bis, que entra en abierta contradicción con el marco jurídico aplicable a los trabajadores petroleros y electricistas, conforme al artículo 123 constitucional, diversos instrumentos internacionales de lo que es nuestro país, la Ley Federal del Trabajo, legislación en materia de seguridad social y desde luego sus contratos colectivos. También el título 5 bis de cita va en contra del artículo 2 transitorio de la reforma constitucional en materia de energía y diversos transitorios de las propias leyes reglamentarias, la ley de Pemex en su artículo 9 transitorio, la ley de CFE, artículo 10 transitorio, y ley de industria eléctrica en su artículo 9 transitorio, preceptos que ordenan el respeto íntegro de los derechos de los trabajadores, jubilados y pensionados del sector energético. A tal declaración general de respeto a los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores petroleros y electricistas, conforme a los instrumentos antes señalados, se sobrepone un régimen absolutamente agresivo a estos derechos. Al efecto, bajo la forma de control externo, se establece un balance de servicios personales, para efectos de lo cual se fijará un techo presupuestal a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en aprobación del Congreso de la Unión. Acto seguido, cada empresa productiva del Estado autorizará los tabuladores de remuneraciones, la estructura orgánica y las políticas de recursos humanos. Asimismo, podrá autorizar la creación, sustitución de plazas y nuevas contrataciones. Todo esto haciendo a un lado la bilateralidad propia de las relaciones de trabajo. Todo para que Pemex y CFE puedan enfrentar la inequitativa competencia a la que se les somete, claro, mientras pueda hacerlo. Esto significa que los trabajadores petroleros y electricistas son excluidos en los hechos de la tutela del artículo 123 constitucional y de sus contratos colectivos, por lo que más que una relación de trabajo, vemos que se instaurará una relación jurídica de tipo administrativo más que de trabajadores. Hablaremos de servidores públicos y más que de contratos colectivos, se impone unas deformadas condiciones generales de trabajo propias de los trabajadores del Estado. El techo presupuestal ya aludido deberá sujetarse al número de empleos formales e informales, prestaciones, incluidas las contractuales, y pagos de prestaciones. O en otras palabras, si los recursos presupuestales propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobados por la Cámara de Diputados son de tal magnitud que exige recortes de personal, se hará recorte de personal si se debe reducir el contenido de los beneficios de los contratos colectivos. Estos se recortarán. Si no hay recursos suficientes para cubrir todas y en todo su momento a las jubilaciones y pensiones, estas se disminuirán. El trabajador deja de ser la base de un edificio de derechos humanos para transformarse en un mero factor económico contable presupuestal.
al que deberá sacrificarse empleo, estabilidad y demás condiciones de trabajo. Ante el recorte de recursos para cubrir los salarios y prestaciones, se abre la puerta para que proliferen en las empresas productivas el outsourcing, los contratos de honorarios y demás mecanismos neoliberales para abaratar la mano de obra. Los tabuladores de remuneración y las políticas de recursos humanos se propondrán por el Comité de Remuneraciones de Empresas con participación de representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y será aprobado por su Consejo de Administración, y los sindicatos y la bilateralidad y los derechos adquiridos. Los trabajadores por honorarios no recibirán las remuneraciones de los servidores públicos de las empresas. Esto muestra la proliferación de los empleos precarios que se pretende. Se establecen obligaciones de transparencia en materia de servicios personales, mas la transparencia, siendo justa y útil, no resuelve el problema de fondo. Es necesario el respeto de los derechos de los trabajadores. Como si fuera poco, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que las empresas privadas dedicadas a la explotación y extracción de hidrocarburos que obtengan enormes dividendos, se les exceptuará del reparto de utilidades a los trabajadores. Es decir, los trabajadores son despojados de los pocos beneficios que traerá la privatización inconstitucional del sector energético. Contrario a esto, la Generalidad de Empleos debe cumplir con esta obligación con sus trabajadores. Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y llave resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente exhorta al Congreso de la Unión a fin de que en las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales en materia energética se vele puntualmente por los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores petroleros y electricistas, contrario al título 5 bis de la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que prevé el sometimiento de estos derechos sociales a los fines económicos presupuestales de Pemex y CFE, lo que impulsará despidos, reducción de prestaciones y un claro impulso del outsourcing, contratación por honorarios y demás formas de simulación de las relaciones de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.